En el cuadrilátero, solo los más grandes sobreviven. Pero hoy, una nueva leyenda está surgiendo. Un joven prodigio cuya fuerza es tan descomunal que los expertos lo comparan con el rey de los pesos pesados. Hablamos de Mike Tyson. Con tan solo 20 años, Moses Itaúma está dejando a todos en el suelo, noqueando en cuestión de segundos. Una tormenta de puños imparable. El futuro de los pesos pesados no tiene rostro, no tiene nombre. Hasta ahora. Su meta, el récord de Mike Tyson, ser el campeón de peso pesado más joven de la historia. Y no lo hace por ser famoso, lo hace por una razón mucho más grande: destruir todo lo que se ponga enfrente. Este es el comienzo de algo que podría cambiar el boxeo para siempre, porque lo que estamos viendo no es solo un boxeador, es un fenómeno. ¿Quién podrá detenerlo? ¿Quién podrá enfrentarse a un poder como este? Moses Itaúma, el futuro del boxeo mundial, y su viaje recién comienza. 2023 fue el año en el que el mundo del boxeo comenzó a temerle a un hombre que rápidamente se apoderaría de todos los titulares: Moses Itaúma. Este joven de 20 años, cuya fuerza parece desbordar los límites humanos, hizo su debut profesional en enero de ese año, y lo hizo con un propósito claro: dejar su marca imborrable en la historia. Su primera pelea el 28 de enero de 2023 fue un espectáculo aterrador para su oponente, el checo Marcel Boud. El encuentro no duró más de 23 segundos, tiempo suficiente para que Itaúma destruyera a este hombre con una feroz combinación de golpes que lo dejó completamente fuera de combate. Un knockout instantáneo. A partir de ese momento quedó claro que este joven de ascendencia nigeriana no era solo una promesa, era una realidad peligrosa para todos los pesos pesados. En su segunda pelea, Moses Itaúma continuó demostrando que no solo tenía poder, sino una habilidad y velocidad asombrosa. Enfrentó al mexicano Ramón Alberto Ibarra, un rival con experiencia, pero incluso su veteranía no pudo evitar la destrucción. A los 35 segundos del primer round, Itaúma lanzó un gancho de derecha que selló el destino de Ibarra, dejándolo sin opción. A medida que el año avanzaba, Itaúma no solo ganaba en su récord, sino que también construía una leyenda a pasos agigantados. La tercera pelea fue el verdadero desafío para el joven boxeador, Konstantin Dov Bischenko, un hombre conocido por sus resistencias. Fue el primero en obligar a Itaúma a llevar la pelea a la distancia. A pesar de la dureza de este hombre, Itaúma demostró una vez más su poder devastador, conectando golpes certeros al cuerpo y a la cabeza, que aunque no tumbaron a su oponente de inmediato, hicieron que su resistencia se quebrara. La pelea fue una prueba de fuego para Itaúma y salió con la victoria intacta. Su cuarta pelea, frente al argentino Kevin Nicolás Espíndola, fue otro momento clave en su ascenso. En esta ocasión, Itaúma enfrentó una estrategia más elaborada, con un rival más experimentado en el ring. Sin embargo, su control del ritmo fue impresionante. Espíndola, aunque resistente, no pudo evitar el torrente de golpes que Itaúma lanzó durante toda la pelea, y el joven británico se llevó una victoria por decisión unánime. 2023 fue solo el principio para Moses Itaúma, pero cada pelea fue un recordatorio de su poder, su inteligencia y su hambre insaciable por la gloria. Una bestia estaba naciendo, y no había nada ni nadie que pudiera detenerlo. A medida que el 2023 avanzaba, Moses Itaúma no solo ganaba peleas, sino que consolidaba su legado como un auténtico fenómeno del boxeo. Con cada victoria, su nombre resonaba más fuerte en el universo del peso pesado. Era el joven que todos temían, el monstruo que se alimentaba de su propia ambición. En cada combate, Itaúma parecía dar un paso más hacia el destino que le estaba esperando: convertirse en el más joven campeón mundial de la historia. En su quinta pelea, 29 de julio de 2023, el escenario estaba listo para Moses se enfrentara al experimentado Kevin Nicolás Espíndola. A pesar de las expectativas, Espíndola no fue rival para el poder descomunal de Itaúma.
El joven británico mostró una maestría inquebrantable, presionando constantemente con su estilo agresivo y letal. Spindola trató de mantener la distancia, pero Itaúma lo acorraló con una velocidad y una fuerza increíble. El resultado fue otra victoria por nocaut técnico en el segundo asalto. No fue solo una victoria más, fue una declaración de intenciones. Moses Itaúma estaba alcanzando su propio punto de inflexión. A lo largo del año, los rivales se movían más difíciles, pero también lo hacía Itaúma. En septiembre de 2023, enfrentó al marroquí Ayman Bousseta, quien a pesar de su valentía no pudo soportar la tormenta de golpes de Itaúma. Apenas 30 segundos después del inicio del combate, Bousseta fue derribado 2 veces con un imparable uppercut y un gancho de derecha que sellaron su destino. El árbitro, viendo la imposibilidad de la recuperación, detuvo la pelea, otorgando a Itaúma su victoria número 5. Pero no todo fue fácil. La verdadera prueba llegó en su enfrentamiento contra el húngaro István Bernat el 28 de octubre de 2023. Con una diferencia de 16 años de edad, Bernat parecía tener la experiencia de su lado, pero subestimó la ferocidad de Itaúma. En la primera ronda, el joven británico derribó al veterano con una serie de golpes implacables que dejaron claro que no había espacio para dudas. Itaúma era el futuro. No le dio tiempo a Bernat para reaccionar, y el árbitro detuvo la pelea tras una brutal combinación que dejó al húngaro completamente fuera de combate. Otro knockout más. A medida que el 2023 llegaba a su fin, Itaúma sumaba victorias, y la gente ya comenzaba a hablar de él como el nuevo Mike Tyson, no solo por su potencia, sino por la brutalidad de su estilo. Cada golpe que lanzaba era un mensaje claro para el resto del mundo. El monstruo estaba despierto, y su hambre de grandeza no conocía límites. Con un récord invicto, 8 victorias y 7 knockouts, Itaúma estaba preparando para desafiar a los grandes, a los más grandes. En este punto de su carrera, Moses Itaúma ya no era solo un prospecto, era una fuerza imparable que se perfilaba para reescribir la historia del boxeo. En su ascenso hacia la gloria, su hambre de poder, su perfección técnica y su veracidad se consolidaban. La bestia ya había despertado y no había vuelta atrás. El 2024 llegó y con él un nuevo capítulo en la imparable carrera de Moses Itaúma. Había demostrado ser más que un simple prospecto, pero ahora tenía un objetivo claro, un título mundial. El 18 de mayo de 2024 la oportunidad llegó en forma del título intercontinental de la OMB de peso pesado, un cinturón que estaba en juego en su enfrentamiento contra el alemán Gia Mesenev. Este combate marcaría el primer gran test de Itaúma, un paso más hacia el sueño de convertirse en el campeón más joven de la historia. Desde el primer segundo, Itaúma impuso su dominio sobre el ring. Mesenev, un veterano con una gran resistencia, intentó frenar la ofensiva de Itaúma, pero la diferencia de poder era evidente. Moses, con su estilo explosivo, comenzó a desbordar a su oponente con una combinación de golpes rápidos y certeros. Cada movimiento de Itaúma, cada puño que lanzaba era una declaración de su superioridad. Mesenev se vio incapaz de responder a la presión arrolladora de un joven que no mostraba signos de piedad. El primer derribo llegó en la segunda ronda, cuando un gancho de izquierda dejó a Mesenev tambaleando. Itaúma, imparable, continuó su ataque y poco después un potente uppercut mandó al alemán al suelo. El árbitro, al ver que Mesenev no podía continuar, detuvo el combate, otorgando a Itaúma su primer cinturón importante en su corta pero explosiva carrera. Con la victoria, Moses Itaúma se convirtió en el campeón intercontinental de la OMB, un título que le dio un pase directo a la élite del boxeo mundial. Pero este fue solo el comienzo. El joven prodigio había mostrado al mundo que no solo tenía el poder físico, sino la mentalidad de un verdadero campeón. El 27 de julio de 2024, Moses Itaúma se enfrentó a su primera defensa del título intercontinental de la OMB en un combate que podría determinar si su ascenso al trono del boxeo era más que una promesa. Su oponente, el experimentado polaco Mariusz Wałk, de 44 años, era un gigante en el ring, un veterano con un impresionante récord y una presencia física formidable. A pesar de la diferencia de edad, Wałk seguía siendo una amenaza, conocido por su resistencia y su capacidad para desgastar a sus oponentes. Pero Moses no era un prospecto cualquiera. Era él una fuerza imparable, y estaba dispuesto a demostrarlo.
Después del primer campanazo, Itaúma mostró por qué su poder y su velocidad era un gran peligro para cualquiera. Walk, con su estatura y experiencia, trató de usar su tamaño para intimidar, pero Moses no mostró temor. En la primera ronda, Itaúma salió con una agresividad desbordante, lanzando golpes rápidos y certeros que rápidamente empezaron a desgastar a Walk. El polaco intentó resistir, pero las ráfagas de puñetazos de Itaúma, con una velocidad y potencia inhumanas, no le dieron tregua. Conforme avanzaba la segunda ronda, la diferencia de ritmo se hizo aún más evidente. Un gancho devastador de derecha envió a Walk a la lona, y aunque intentó recuperarse, estaba claro que la batalla no estaba a su favor. Itaúma no dio tiempo para que su oponente se reagrupara. Y con una combinación brutal de golpes, mandó a Walk a la lona de nuevo. El árbitro, sin dudarlo, detuvo la pelea, declarando a Itaúma victorioso por nocaut técnico. Este triunfo no solo consolidó a Moses Itaúma como un campeón legítimo, sino que también reafirmó su lugar como el futuro del peso pesado. La defensa exitosa de su título fue la prueba de fuego que todos esperaban. Itaúma no solo derrotó a un gigante, sino que demostró que su poder, su técnica y su mentalidad de campeón estaban listos para conquistar lo que viniera. El 18 de mayo de 2024, el mundo del boxeo en general se paraliza ante uno de los enfrentamientos más esperados de la historia. Alexander Usyk contra Tyson Fury. La batalla por la supremacía del peso pesado estaba en el centro de todas las miradas, y mientras la multitud se preparaba para presenciar este enfrentamiento titánico, otro hombre estaba listo para dejar su huella en esa misma noche histórica: Moses Itaúma. A medida que la atención se centraba en la pelea principal, el joven prodigio británico tomaba su lugar en la cartelera preliminar. La atención del público estaba dividida entre los dos titanes de la división, pero Itaúma, con su fuerza arrolladora y su potencial ilimitado, no iba a permitir que la noche pasara sin que todos lo notaran. El evento no solo era significativo por el choque entre Usyk y Fury, sino porque Moses Itaúma, con tan solo 19 años, ya estaba siendo considerado como el futuro del boxeo pesado. El joven invicto llegaba a esta pelea con una racha de victorias impresionantes y un récord de 11-0, con 9 de esas victorias siendo knockouts. El escenario estaba listo para que el único que muchos comparaban con el Mike Tyson del futuro demostrara al mundo que su tiempo ya había llegado. Itaúma no perdió tiempo. Su oponente, Liam Mersenev, un boxeador experimentado y conocido por su dureza en el ring, no tuvo oportunidad. Moses, con su imparable poder de puño y su velocidad destructiva, dominó la pelea desde el primer campanazo. A pesar de las expectativas altas, el joven prodigio hizo que pareciera sencillo. Una combinación letal de golpes rápidos y certeros fue suficiente para mandar a Mersenev a la lona. Y aunque el alemán se levantó, no pudo evitar una lluvia de ataques que lo dejaron fuera de combate. El árbitro, sin dudarlo, detuvo la pelea, declarando nocaut técnico en el segundo round. Esa noche, mientras el mundo se centraba en el combate de Fury y Usyk, una explosión ocurrió en las carteleras preliminares. Moses Itaúma dejó claro que su ascenso al estrellato no estaba lejos. Con esa victoria, el mundo del boxeo comprendió que el futuro de la división de los pesos pesados estaba en sus manos, y que el joven de 19 años estaba preparado para tomar el relevo de los grandes nombres del deporte. Desde su primer golpe de ring, Moses Itaúma ha dejado claro que su ambición no tiene límites. Pero más allá de su deseo de convertirse en campeón mundial, hay un sueño que él persigue, una obsesión que lo impulsa a entrenar con una intensidad imparable, romper el récord de Mike Tyson y convertirse en el campeón de peso pesado más joven de la historia. El nombre de Mike Tyson es sinónimo de poder, de velocidad, de una furia arrolladora que arrasaba con cualquiera que se pusiera en su camino. En 1986, con tan solo 20 años, Tyson logró conquistar el cinturón de peso pesado, alcanzando un hito que lo catapultó a la inmortalidad dentro del boxeo. El récord de Tyson ha sido la meta soñada por generaciones de boxeadores, pero hasta ahora nadie había sido capaz de superarlo. Moses Itaúma, inspirado por el legado del más joven campeón de la historia, ha puesto su mirada en ese mismo objetivo. Desde sus primeros días en el boxeo, el joven prodigio británico ha expresado su deseo de superar a Tyson. Quiero ser el más joven en lograrlo. No solo quiero ser campeón, quiero ser el mejor. Ha dicho en múltiples entrevistas. Por nocaut, cada victoria y cada ronda en el ring se siente como si un paso más hacia esa meta casi incansable fueran grandes.
Con 20 años, Moses ya ha demostrado tener lo que se necesita, una combinación devastadora de fuerza, agilidad y una mente afilada como una navaja. Su ascenso meteórico por las carteleras no es una coincidencia, es el resultado de una preparación incansable y una ambición feroz. Su racha invicta y su capacidad para destruir a sus oponentes en cuestión de segundos son testamentos de su habilidad única. Y cada vez que entra al ring, lo hace con una sola misión en mente: acercarse un poco más a la gloria y a la grandeza. El sueño de Moses Itaúma no es solo emular a Tyson, es revolucionar la historia del boxeo y escribir su propio capítulo como el hombre que, a una edad más temprana que nunca, rompió un récord que parecía inquebrantable. A medida que sus victorias se suceden, el mundo del boxeo observa con atención, esperando el momento en que Itaúma logre lo que nadie más ha conseguido. Su viaje está lejos de terminar, pero uno de los objetivos más grandes del boxeo moderno ya está a su alcance: romper el récord de Mike Tyson y reclamar el trono del peso pesado como el campeón más joven de todos los tiempos. La historia está escribiéndose, y Moses Itaúma es el protagonista que podría cambiarla para siempre. Moses Itaúma está desafiando todas las expectativas, desmoronando barreras, y con cada golpe que lanza, reafirma que su nombre quedará grabado en la historia del boxeo. A tan solo 20 años, este joven prodigio no solo busca ganar títulos, sino reescribir la historia y reclamar el legado que una vez perteneció a Mike Tyson. Su ambición no conoce límites y su hambre de grandeza es imparable. El futuro del boxeo está en sus manos y cada pelea es una nueva oportunidad para que Itaúma demuestre que está listo para el desafío más grande de todos: convertirse en el más joven campeón de peso pesado de la historia. Con su fuerza, habilidad y mentalidad de acero, Moses tiene todo lo necesario para dejar a una marca imborrable en este deporte. Ahora te pregunto, ¿será Moses Itaúma el hombre que rompa el récord de Tyson y defina con una nueva era el boxeo? El tiempo dirá si este joven prodigio puede cumplir su sueño y superar la sombra de la leyenda. Pero lo que está claro es que el viaje de Itaúma recién comienza y las próximas batallas podrían llevarlo a la cima del mundo del boxeo. ¿Qué opinas tú, fanático del boxeo? ¿Es Moses Itaúma el futuro de los pesos pesados o solo un destello fugaz de talento? Déjanos aquí tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para no perderte ni un solo capítulo de su increíble ascenso. El camino hacia la grandeza está en marcha y tú serás testigo de cada momento.